Soy Marilo Lara, soy doctora en psicología y soy responsable de la unidad de psicología del Centro de Atención Infantil Temprana y Centro Integral de Paso a Paso de aquí de Aracena. Este centro asiste a niños, adolescentes y adultos, tanto en logopedia, psicología como fisioterapia. Y hoy os voy a hablar de un tema que seguro que os interesa a todos, que es la comunicación con los adolescentes, que a veces es una tarea que tenemos los padres bastante ardua. Antes de pasar a este tema, sí me gustaría comentar, son cosas que todos sabemos, pero cuáles son las características de esta etapa adolescente. Como todos sabemos, es una etapa que va de los 12, 13 años hasta los 20, es una etapa de cambio. Hay un descubrimiento de la propia identidad y de la autonomía personal. Y se caracteriza esta etapa desde el punto de vista emocional por una explosión de sentimientos ya relacionados con el amor. Hasta estos momentos los chicos y chicas han querido, digamos, a los que les rodean, a los que las familias tienen alrededor, pero sin embargo ellos ya eligen a quien quieren y cómo quieren quererlos. Y después también es una etapa en la que ya establecen su propia autonomía, ya hacen cosas sin que sus padres estén al lado, y esto supone conflictos para ellos. Esto supone unos rasgos que tienen específicos los chicos y chicas cuando están en la adolescencia. Qué duda cabe que hay que pensar en los cambios físicos y psicológicos que sufren. Hay muchos cambios hormonales, hay cambios del cuerpo, se hacen más adultos, y después cambios psicológicos principalmente en cuanto a la forma de razonar, la forma del pensamiento se hace mucho más abstracto y por tanto ya tienen capacidad para relativizar las cosas. En este sentido, todos ellos asumen conductas de riesgo, búsquedas de sensaciones, ya empiezan a tomar contacto con sustancias, empiezan a tomar contacto con grupos de iguales, que es un grupo de amigos que son muy poderosos para ellos, y comienzan lo que son los conflictos con los padres, porque para ellos ya no es adecuado, no quieren obedecer ciegamente a sus padres, sino que tienen sus propias opiniones y decisiones. Todo esto les reporta una cierta inestabilidad emocional por esos cambios físicos, psicológicos, familiares, sociales, etc. Y tienen mucha dificultad para asumir decisiones. Están a caballo entre la niñez y la adultez, y sin embargo se enfrentan a situaciones que en muchos momentos podemos decir que son totalmente adultas, pero que sin embargo todavía no tienen la capacidad cognitiva como para realizar unas decisiones apropiadas ante esas circunstancias que les toca vivir. ¿Cómo comunicarse? En esta panorámica que tenemos, ¿cómo comunicarse con los adolescentes? Antes de nada hay que entender que la comunicación entre padre e hijo es un proceso que lleva tiempo. O sea, no podemos perseguir que de buenas a primeras los adolescentes nos cuenten las cosas, sino que tenemos que tener un acercamiento, tenemos que tener muchísima paciencia para conocer cuáles son sus pensamientos, sus ilusiones, sus inquietudes. Esto no es algo que podamos conseguir de golpe. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Suele ocurrir que la comunicación con los hijos entra en conflicto diario. Los padres viven con ansiedad los momentos en los que tenemos que acercarnos a hablar con nuestros hijos, tratar ciertos temas. Incluso los padres también nos quejamos de los silencios que tienen los adolescentes. Es como que no se pueden abordar, como que se convierten en herméticos, no podemos comentarles nada. A todo lo que le preguntamos es, ¿qué te pasa? Pues nada, déjame en paz, no quiero hablar. Entonces, claro, eso enturbia muchísimo en toda la relación con nuestros hijos. Y estos silencios y estas constantes provocaciones que ellos tienen hacen que la comunicación sea muy ardua, muy complicada. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta ante estas situaciones? Lo primero es que la comunicación es de doble vía, como toda comunicación, sea no solamente con los adolescentes. Tan importante es hablar como escuchar. Yo diría además que más importante escuchar. Entonces hay una doble vía en la comunicación. Entonces, en este sentido, tenemos que tener presente que cuando hablamos con los adolescentes vamos a escuchar cosas que no nos gustan,
Sin embargo, como no nos gustan, nos lanzamos impulsivamente a sermonear y eso no es adecuado. Y por supuesto tenemos que respetar los turnos de palabra. Tenemos que escucharlo y no decir, por ejemplo, bueno, pues esto porque lo digo yo, esto es así porque, bueno, porque soy tu padre, porque soy tu madre, sino que ellos ya tienen sus propias opiniones, sus propias decisiones y sus propias vivencias de, bueno, de situaciones que le está tocando ya vivir pues, con cierta independencia y en las que los adultos no somos partícipes. Por lo cual tenemos que ejercer respeto y crear ese respeto, pero con una actitud emocional abierta. Ya no son niños, entonces no podemos perseguir de tratarlos siempre como tales. Yo diría que hay una serie de errores que todos cometemos a la hora de comunicarnos con los chicos y chicas, y es que tendemos a generalizar, es decir, solemos hacer mucho reproche y tener una actitud muy absolutista, muy categórica, ¿no? ¿Quién no le ha dicho a los hijos, tú siempre eres irresponsable, tú nunca haces nada? Y eso no es cierto, eso es una generalización. Seguro que el chico o la chica a veces sí hace algo o a veces sí es responsable. Esos conceptos, esas palabras de siempre, nada, nunca, deberíamos de obviarla, porque generan muchísimo rechazo. Entonces, todas estas cosas hacen que los chicos y chicas se alejen de los padres. Después usamos mucho la crítica, la descalificación. Eres un irresponsable, eres un inconsciente, no vas a llegar a nada en tu vida, vas a ser un desgraciado. Bueno, pues todos esos mensajes que provocan una bajada de autoestima bastante alta, pues debemos también de evitarlo. Y sustituirlo, pues bueno, pues me gustaría que fueras consciente de que esto no es adecuado, yo te puedo ayudar a conseguirlo, etcétera, etcétera. Es decir, hablar de otra manera. Simplemente cambiando el mensaje podemos decirle los mismos, pero al cambiar las palabras, bueno, pues los chicos no sufren tanto el rechazo de sus padres. Después gritarles. Muchas veces, bueno, como no nos gusta lo que estamos escuchando, pues tendemos a gritarle, a descalificarle y ese grito y esa descalificación lo utilizamos a veces como un arma de superioridad. Nosotros no somos superiores a nuestros hijos, tenemos la obligación con respecto a ellos de educarles, de respetarles y de formarles como personas adecuadas, y qué duda cabe que queremos lo mejor para ellos, pero debemos de situarnos en el mismo plano. Lo mismo que ellos nos deben a nosotros respeto, nosotros también a ellos. Por tanto, gritarles, maltratarles, pegarles, castigarles incesablemente no es adecuado, sino que tenemos que crear, bueno, pues, diálogos sanos con ellos. Y después una cosa importante, los chicos y chicas se toman muy a mal de que se le haga este tipo de agresiones verbales o descalificaciones en situaciones en las que están acompañados, bien sea por familiares o por amigos. Tenemos que hacerlo en momentos en el que fluya el diálogo, haya una receptibilidad mutua ante ese diálogo y, por supuesto, en espacios de intimidad. Hay que pensar que cuando nos están contando algo no podemos estar pensando en otra cosa. Los adultos estamos muy ocupados, tenemos nuestros propios problemas, el trabajo, cómo pago la hipoteca, etcétera, etcétera. En ese momento tenemos que prestarle una atención plena a lo que nos están contando. No es lógico que estemos pensando en otra cosa, porque ellos necesitan su atención. Cuando ellos deciden contarnos algo, es un momento en el que bueno, se están abriendo a nosotros. Están dando un paso para ellos que no es fácil contarle cosas a sus padres, con lo cual necesitan de nosotros, bueno, porque le atendamos lo máximo posible y podamos ayudarle en lo que nos están diciendo. Tenemos que escuchar activamente, no podemos interrumpirle, no podemos, hay que dejarle terminar. Muchas veces cuando nos cuentan algo, pues saltamos, bueno, esto son tonterías, yo también he sido joven, anda ya, no eches cuenta. No, ellos nos están contando en ese momento su mundo, su vida, su problema, y nunca tenemos de utilizar, bueno, pues esos mensajes que también
provocan, bueno, pues que nunca más vengan a nosotros para contarnos cosas, porque pueden pensar, bueno, para que me diga mi padre o mi madre de que esto es una tontería, pues yo no voy a contárselo más. Y después tranquilidad sobre todo, en el sentido de que tenemos que controlar nuestros impulsos. Nosotros decimos a los niños que deben de controlarse, que deben de hablar bien, pero nos debemos de preguntar si nosotros lo hacemos hacia ellos. Entonces, claro, cuando estemos mal, porque tenemos nuestros propios problemas o no estemos en una situación adecuada en esos momentos para escucharle, podemos demorar esa comunicación. Es decir, bueno, ahora no estoy bien, hijo, pero en un ratito, venga, hablamos los dos, porque tengo un problema que tengo que solucionar, pero ahora mismo te atiendo, y controlarnos en lo que vamos a decir, porque muchas veces decimos cosas que luego nos vamos a arrepentir enormemente y que los chicos y chicas van a llevar muy rajatabla, porque tú me dijiste, porque tú, entonces ellos como que les cuesta perdonar eso, entonces mejor nos callamos, que bueno que como adultos tenemos que tener más control que ellos, entonces controlar esos impulsos y demorar, ya digo, esa conversación cuando estemos todos, bueno, pues en un momento más tranquilo. Después no juzgar, estamos siempre juzgando, estamos siempre sermoneando lo que hacen. Eso no es adecuado. No es adecuado porque ellos se enfadan, ellos lo que hacen es crear una barrera infranqueable. No debemos de gritarle, no debemos de insultarle, no debemos de decirle constantemente, bueno, pues venga, vamos a hablar de tal cosa, y cuando hablamos de tal cosa con los niños es siempre para castigarle o para sermonearle. Los chicos y chicas cuando les decimos eso empiezan a tiritar. Empiezan a pensar, bueno, cuando mi madre o mi padre quiere hablar conmigo es porque algo malo he hecho y porque me va a decir lo más grande. Claro, ¿eso por qué ocurre? Porque siempre que hablamos con ellos es para castigarle o recriminarle algo que han hecho. Sin embargo, eso no debe de ser así, sino que debemos de habitualmente hablar con ellos de todo. Debemos de preguntarle cómo le ha ido el día. Debemos, expresarle nosotros también cómo nos sentimos, porque así evitamos en ellos bloqueos emocionales importantes a la hora de que ellos tengan que expresarnos cómo se sienten y no opten por el silencio. Pero para eso también lo tenemos que hacer nosotros. Es decirle, mira cómo me ha ido el día, mira qué problema he tenido en el trabajo. Y ellos aprenderán también a escucharnos, a hacerse cargo de nuestros problemas como adultos. Entonces ellos estarán en disposición de contarnos sus problemas como chicos y chicas jóvenes que son. Y sobre todo tenemos que ser conscientes de que ya no son niños. Bueno, yo espero haberos ayudado en mejorar un poquito la comunicación con los adolescentes. Y bueno, si tenéis alguna duda, nosotros aquí en el centro Paso a Paso estamos en Plaza Cercado de Reyes número 7 de aquí de Aracena. También os voy a orientar un poco. Yo tengo aquí un libro que podéis utilizar, es una guía para padres y os pueden servir para todos estos problemas de comunicación y para otros muchos. Es de Jamie Funs, que se titula Quiéreme cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Seguro que será de utilidad para todos vosotros. Gracias.